El ejército israelí continúa generando enfrentamientos con jóvenes palestinos, así como acaban de escucharlo, y es que este jueves se registraron diferentes choques entre ambos bandos en la ribera occidental. Nuestra compañera Nur Harazin desde Gaza nos ofrece los detalles. Adelante. Este jueves se registraron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y fuerzas israelíes en diferentes pueblos y ciudades de la ribera occidental. Uno de los enfrentamientos más grandes tuvo lugar en Jerusalén del Este, después de que miles de colonos israelíes atacaron la mezquita de Al-Aqsa. Otro gran enfrentamiento tuvo lugar en la ciudad de Jenin, cuando elementos israelíes llevaron a cabo una redada en la casa de la familia Yarrar, matando a uno de los miembros de la familia y arrestando a otros, acusado por el asesinato de un colono el 6 de junio. Aquí en la Franja de Gaza, aunque la situación en las calles está tranquila y pacífica, fuerzas israelíes siguen violando el cese al fuego, atacando a pescadores palestinos en la costa. Aunque estuvieran pescando dentro del límite de 60 millas náuticas, lo mismo pasó en la frontera entre Gaza e Israel, cuando fuerzas israelíes atacaron campesinos palestinos que se encontraban trabajando en sus campos. En su nueva estrategia de defensa, el Pentágono considera que Rusia y China son amenazas mayores que el terrorismo. Añade que la competencia es por el poder. Para Estados Unidos, las presuntas amenazas de Rusia y China resultan ser más graves que el terrorismo. Así se desprende de la nueva estrategia de defensa de la nación norteamericana. Irán y Corea del Norte también están entre los elementos que preocupan al país norteamericano. Nicolás Sánchez Donovan nos amplía los principales puntos de esta doctrina. Hola Nico, cuéntanos qué es lo que temen ahora en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, muy contundentes han sido las palabras del secretario de Defensa, del general James Mattis, sobre Rusia, sobre China, sobre Irán o sobre Corea del Norte, que parecen ser el nuevo, digamos, eje del mal. Pero James Mattis lo que hacía era explicar esa nueva estrategia anunciada este viernes por el Departamento de Defensa, que busca restaurar la superioridad militar sobre Rusia y China para disuadirles precisamente a Rusia y a China, para que no puedan hacerle frente, digamos, a Estados Unidos en ese campo militar y que se preserve así el orden mundial existente, que según Washington también le ha venido al resto del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Todo un discurso muy en la línea de la retórica que le hemos escuchado a la administración Trump en este último año. Como decimos, Mattis ha tenido palabras muy duras para Rusia y China, a las que ha equiparado con amenazas más serias que el terrorismo. Para que nos hagamos una idea, esa podría ser la idea central de lo que ha dicho hoy James Mattis. Escuchemos ya las palabras del secretario de Defensa. Continuaremos la campaña contra los terroristas, pero ahora es la gran rivalidad entre las superpotencias y no el terrorismo el foco principal de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí lo escuchábamos. No el terrorismo, sino la lucha entre las potencias por el poder. Esa es otra de los aspectos claves de ese discurso de Mattis, que también explicó que Rusia tiene como objetivo, según él, destruir a la OTAN y modificar las agendas de seguridad tanto del viejo continente, de Europa, como de Oriente Medio, para que le sean más favorables a Rusia y menos favorables a Estados Unidos, mientras que China recurre, según Mattis, a su economía depredadora, así la ha calificado, para intimidar a sus vecinos y militarizar la zona de Asia Oriental. La nueva estrategia se puede catalogar, sin ninguna duda, como una estrategia de mano dura, como decíamos, muy en la línea de la retórica que utilizaba Donald Trump en su campaña electoral y también en su primer año en la Casa Blanca. Una campaña o una estrategia de mano dura, ya que Mattis ha asegurado que van a construir una fuerza aún más letal y más ágil, y aseguró que Washington intentará fortalecer las alianzas existentes y también crear nuevas alianzas para garantizarse así una posición de dominancia. Esta es la primera vez en una década que se expone
digamos, un completo replanteamiento de la estrategia de seguridad nacional, aunque ya recordemos el pasado 18 de diciembre el presidente Donald Trump anunció cambios en materia de defensa. Mattis también resaltó que seguirán luchando contra grupos terroristas como Al-Qaeda o como el Estado Islámico y subrayó la importancia de la guerra cibernética. Todo eso en un documento de 14 páginas en el que, sin embargo, destaca y mucho esas palabras duras o esa posición dura contra Rusia y contra China, acusándolas de ser un problema más grave aún que el propio problema del terrorismo. Te agradecemos, Nicolás. Turquía bombardea posiciones kurdas en Siria. Inicia así su operativo. A la par, negocia junto a Rusia e Irán el avance en el diálogo sirio. Turquía confirma el inicio de una operación contra las posiciones kurdas en el norte de Siria. El Ministerio de Defensa turco ha destacado que se trata de un ataque de artillería contra las unidades de la etnia. Consideran que tienen vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una formación que consideran terrorista. El alto mando militar ha hecho un especial hincapié en que no se traspasó la frontera. En este sentido, cabe destacar que desde hace tiempo Ankara concentra su maquinaria bélica en la línea divisoria con Siria, centrándose en la zona de la ciudad siria de Afrin. La situación en la zona limítrofe se agudizó después de varios reportes de que Estados Unidos se disponía a crear una guardia fronteriza con la participación de tropas kurdas. A pesar de que en Washington descartaron estas medidas, en Ankara mencionaron que desconfían de la postura norteamericana. A su vez, en la propia urbe Afrin, miles de residentes salen a las calles en protesta contra la movilización de los militares turcos. Escuchemos lo que piensan. Hoy todos los jóvenes y la población de Afrin estamos reunidos para condenar los ataques turcos contra nuestra gente. Queremos decirle a Erdogan que su sueño se romperá al igual que se desvaneció cuando intentó entrar en Kobani, por lo que Afrin sería su cementerio. Nosotros, siendo de Afrin, defenderemos nuestra ciudad y esos turcos fascistas no podrán derrotarnos. La defenderemos hasta la última gota de sangre. Un mensaje a Turquía y especialmente a Erdogan. Esto es Afrin, al que amenazas cada día. Están preparados para ti. Y un mensaje para todos los que amenazan a Afrin y especialmente para aquellos de Estambul que llegaron a un acuerdo con el Ejército Libre Sirio. El Ejército Libre Sirio no existe. Es el Frente al-Nusra o Ahrar al-Sham. Rusia, Irán y Turquía, los tres garantes del alto el fuego en Siria, continúan con los esfuerzos para estabilizar la situación en la nación árabe. En la ciudad rusa de Sochi se dan cita diplomáticos de los tres países para ultimar los preparativos de cara al foro que llevará por nombre Diálogo Nacional de Siria. El objetivo de la reunión es acordar un listado de los participantes en esta conferencia prevista para finales de enero. El debate principal está en la asistencia de los kurdos al diálogo, algo a lo que se oponen fuertemente en Ankara. A su vez, el representante especial del presidente ruso para Siria señala que el futuro foro en Sochi debería impulsar el proceso de elaboración de una nueva constitución siria. Se garantiza que en la cita podrán expresarse todos los sirios, tanto los progubernamentales como los opositores, incluidos los integrantes de los grupos armados. En opinión del analista internacional Iñaki Orrestarazu Aizpurúa, llegar a un acuerdo, al menos con la oposición, ya supondría un gran logro. Destaca además la influencia negativa de Estados Unidos en estos procesos, ya que, según cree, busca desmembrar a la República Árabe. Al menos, si se consiguiera llegar a acuerdos con la oposición, digamos, que opera en todo Siria, menos la zona de Kurdistán, sería ya un gran avance. Ya sería un gran avance. Y luego, pues quedará pendiente el tema de Kurdistán, el tema de donde están los kurdos, la presencia de kurdos, el IPG con todos sus aliados, o sea, las fuerzas democráticas sirias. Ahí habrá que ver, habrá que ver. Da la impresión de que aunque la guerra la está ganando por una parte el ejército sirio y sus aliados, Rusia, Irán, Hezbollah, etcétera, y todas las diversas milicias que tal, pero Estados Unidos no quiere reconocer esa derrota y quiere buscar por otros medios la continuación de la guerra, porque es lo que les va, porque quieren seguir tratando de obtener frutos de sus políticas imperialistas, quieren tratar de seguir incidiendo en el Oriente Medio y quieren tratar de conseguir por lo menos algo,
Y ese algo, al menos, pues es desmembrar Siria de momento, intentar eso, creando otro Kosovo, porque da la impresión de que quieren crear otro Kosovo en la zona de Kurdistán, el Kurdistán sirio, digo, y mucho más allí, hasta todo el Éufrates, al este de la línea del río Éufrates, hasta ahí hacia la frontera con Irak, etcétera, ¿no? La operación de Turquía contra los territorios fronterizos en Siria, confirmada oficialmente por Ankara bajo el nombre de Ramo de Oliva, se cobra sus primeras víctimas. Se trata de 9 muertos, entre ellos 6 civiles y varios heridos. El primer ministro turco ha declarado que el domingo trasladarán sus tropas terrestres hacia la región siria de Afrin. Emilio Zamora Mota nos detalla este operativo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha pronunciado en torno a esta operación militar. Tenemos sus declaraciones. La operación Afrin ha empezado y continuará con la operación Manbij. Mientras las promesas que nos hicieron en Manbij no se hayan cumplido, nadie nos puede decir nada sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, para entender más la problemática, vamos a ubicarnos en el mapa. Acá en nuestra gráfica nos encontramos, para ser exactos, en Siria. Y vamos a ver cuántos son los blancos que han sido intervenidos. Acá, por ejemplo, tenemos el número y es de 108 blancos que han sido atacados en la provincia siria conocida como Afrin, que se encuentra, como observamos, en la frontera de Turquía con Siria. Y para entender más la problemática, recordar lo que dijo el presidente de Turquía cuando mencionó a la ciudad de Manbij. Él promete, luego de atacar en Afrin, llegar a esta zona de Manbij para continuar con su objetivo, que es la de luchar contra las milicias kurdas, porque para Turquía las milicias kurdas representan las fuerzas del terrorismo. Pero bueno, también es importante destacar qué es lo que se ha venido desarrollando, los hechos noticiosos en toda esta semana. Primero, decir que los Estados Unidos en su momento anunció que estaba trabajando para poder crear las fuerzas de seguridad fronterizas que se estaban formando precisamente con las milicias kurdas. Esto no fue del agrado de las autoridades de Turquía y con ello lo que hizo Turquía fue llevar un importante contingente militar a la frontera de Turquía con Siria. Luego, ustedes conocen los hechos, Estados Unidos dijo que esto era un gran malentendido y ahora mismo vemos los resultados de todo lo que estamos observando. Los Estados Unidos han manifestado que no están detrás de quienes forman el Partido de la Unión Democrática, como se ha mencionado, ha descartado esta posibilidad, que está apoyando o respaldando esta facción que se encuentra en Siria. Pero bueno, vamos a analizar un poco la problemática en este tema y vamos a ver, por ejemplo, las imágenes que corresponden al Ejército Libre de Siria, en donde también están en contra de las fuerzas kurdas. Es importante recordar ese detalle porque paralelamente a este detalle también se encuentran las fuerzas democráticas de Siria, que por su parte son formadas por las milicias kurdas, y hablamos de cómo supuestamente se estaba llevando a cabo o se estaban formando las fuerzas fronterizas en esta zona de Siria con Turquía. Pero es por eso le decimos que es importante analizar un poco la temática en estas dos caras de la moneda, de todo lo que está ocurriendo en Siria con esta problemática y sobre todo también las reacciones. ¿Qué ha dicho en las últimas horas? Por ejemplo, Damasco ha condenado este ataque que se ha registrado por parte de Turquía cuando hablamos de la operación militar. Damasco condena la agresión de Turquía en Afrin, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que ha manifestado Turquía? Turquía ha dicho que están actuando bajo el derecho internacional, bajo el derecho, para ser específico, el derecho internacional de la autodefensa, que le corresponde, se manifiestan, obviamente, la ONU. Son las dos caras de la moneda y también a estas reacciones se suman, por ejemplo, lo que ha manifestado Rusia. Rusia ha dicho que este es el resultado de las provocaciones de los Estados Unidos, que este tema hay que manejarlo con mucha cautela, con mucha precaución y que de una u otra forma esperan que todo lo que está ocurriendo no afecte al Congreso Nacional para el diálogo en Siria, que se va a realizar precisamente entre el 29 y el 30 de enero, y lo que busca es alcanzar el cese al fuego en Siria. Este congreso importante se va a realizar aquí
en Sochi, en la ciudad de Sochi, en Rusia, y bueno, eso es lo que conocemos por parte de las autoridades rusas. Además, también se conoce que para resguardar a los soldados rusos que se encuentran en esta zona, lo que se ha hecho es trasladarlos a otros lugares. Y al respecto, el experto en geopolítica Fernando Moragón considera que a Estados Unidos solo le queda recurrir a las milicias kurdas tras su derrota en Siria para mantener el caos en la región. Estados Unidos, después de la derrota en Siria, no sabe cómo mantener, digamos, el caos, mantener la tensión, el conflicto en la región. Y los únicos aliados que les quedan, que esto es muy importante, son los kurdos, tanto en Irak como en Siria. Entonces, ellos tienen varias bases en la parte del Kurdistán sirio y desde ahí intentan fortalecerse e intentar crear los mayores problemas tanto a Siria como a Rusia, como a Irán. Bueno, y la tensión en la península coreana sube de nivel. Un sitio web dedicado al monitoreo de las actividades de Corea del Norte alerta de que Pyongyang estaría siguiendo, según dicen, un calendario agresivo para construir su propio submarino capaz de lanzar misiles balísticos. En paralelo, Estados Unidos realiza ensayos militares conjuntos con Japón. De todo ello vamos a hablar con nuestro corresponsal y compañero Tyron Lino, que conoce todos los pormenores de este estudio, de este asunto, de este proyecto de vigilancia. Tyron, ¿qué tal? Hola, bueno, ¿qué nos puedes contar de todo ello, de este proyecto de vigilancia contra Corea del Norte? Proyecto denominado como 38 North, el cual en su portal ya se puede conocer unas fotografías, que a decir de quienes han generado este proyecto, son fotografías satelitales de una zona de Corea del Norte, donde esta infraestructura es calificada como un submarino de considerables proporciones y que el mismo tendría entre sus cualidades poder lanzar misiles balísticos tal como tú los adelantas. ¿Qué genera esto? Bueno, incrementar definitivamente la tensión en la península coreana con toda esta situación geopolítica. Sin embargo, fíjate tú, la leña no solo es arrojado a este fuego por parte de quienes tienen la mirada puesta sobre Corea del Norte, sino también desde Estados Unidos. Y ahí, nada más y nada menos que el Comando Estratégico ha también incurrido en este tema de los fake news, pues ellos han hecho tweet al link de una nota del medio 12 News, donde se habla que Estados Unidos cuenta con silos de misiles secretos para albergar sus ojivas nucleares. Eso fue desmentido, fue calificado como falso, pues en realidad los silos con los que cuenta Estados Unidos ya son conocidos, se los puede ubicar incluso a través de Google Maps. Además, también se ha dicho que Estados Unidos realizaría o podría desarrollar un ataque nuclear con aviones B-1, lo cual también fue descartado porque esa no es una de las cualidades precisamente de este avión. Las opiniones llegaron de diversas partes, cuestionando sobre todo la postura de la autoridad militar, quien también ha incurrido en este tema de las noticias falsas. Aquí uno de estos dice, Stratcom está tuiteando una historia de 12 News que insinúa que el B-1 tiene capacidad nuclear, lo cual, como te dije, no es posible por parte de este avión. Bueno, Tyron, muchas opiniones y también muchas informaciones como estamos viendo, pero también has hablado de la leña al fuego. Yo te pregunto, Estados Unidos sigue haciendo maniobras militares, lo que es en la región, ¿verdad? Vaya que sí, Estados Unidos y Japón, ellos ahí están desarrollando ejercicios militares y Estados Unidos se lo ha tomado muy a pecho, fíjate tú, hasta las costas de Okinawa han desplegado 14.000 soldados, 14.000 militares, han también movilizado una considerable cantidad de sus destructores y sobre todo incluso uno de sus portaaviones insignes. Acá, como te dije, Estados Unidos lo lleva a cabo estos ejercicios con Japón. De su parte, el primer ministro, claro, japonés, se ha referido a esta situación geopolítica, a esta especie de alianza, cooperación que tiene con Estados Unidos. Más al respecto, te invito a ver y a escuchar. Vamos a escucharle. Mientras Corea del Norte aumente sus provocaciones, nosotros adoptaremos medidas concretas en el marco de la sólida alianza japonesa-estadounidense para prepararnos ante posibles emergencias. Bueno, esa es la postura del primer ministro Shinzo Abe, pero ¿qué hay de Donald Trump, verdad? Acá vamos a ver que Donald Trump no apoya una propuesta, por decirlo así, pacificadora denominada como plan de congelación. Es una propuesta que fue presentada por Rusia, es ruso-china la propuesta. Rusia la presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU en julio. Esta consiste en que las naciones implicadas bajen también el nivel, el ritmo de esta movilización de armas, adquisición de armas, con un propósito pacificador, como te dije. Donald Trump no está de acuerdo con esto e incluso se refiere a que China estaría también apoyando su postura. ¿Qué tal si escuchamos más de parte del mismo Donald Trump?
El presidente Xi reconoce que una Corea del Norte nuclear es una amenaza grave para China y estamos de acuerdo en que no aceptaremos el pacto de doble congelación, que es parecido a los que habitualmente fracasaron en el pasado. Lo escuchamos, se refería al presidente de China, pero vamos a ver en cambio qué dice este país. Acá China se ha referido a que la iniciativa de la doble congelación, como te dije, es el plan más viable y razonable en el contexto actual, e incluso China, es decir, está contradiciendo lo que aseguraba Donald Trump. Ellos han delegado a un enviado especial hasta Pyongyang para que pueda reunirse con las autoridades de ese país, tratar una diversidad de temas. Esta es justamente la llegada del delegado de China, y tratar una diversidad de temas, entre estos el Congreso del Partido Comunista y sobre todo esta propuesta pacificadora, esta propuesta ruso-china, que bueno, habrá que ver si definitivamente genera algo de humo algo de humo blanco en esta tensión. Bueno, Tyron, y viendo todo lo que se está moviendo, este conflicto entre los Estados Unidos y Corea del Norte, ¿qué nos puedes contar de la política de Corea del Norte, de Pyongyang, estos últimos meses para que se esté generando todo este tipo de maniobras militares? Vamos a ver justamente qué pasa con, en este caso, Corea del Norte en los 2 últimos meses. Vamos a hacer un rango del 14 de septiembre a la fecha del 17 de noviembre. 2 meses en la cual Corea del Norte no ha generado ningún tipo de maniobra o ejercicio. El último que se registró fue el 14 de septiembre, donde lanzaron misiles que sobrevolaron por el espacio aéreo japonés. Recuerda una serie de tensión, opiniones a nivel global, pero definitivamente, bueno, lo que se puede evaluar en estos 2 últimos meses por parte de Corea del Norte es que no han tenido ningún tipo de acción. Bueno, Tyron, pues veremos qué pasa en este conflicto entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Como siempre, gracias a ti por traernoslo aquí a primera mano. Y ahora el analista internacional Francisco José Fernández Cruz Sequera apunta a que las insinuaciones mediáticas acerca de la crisis norcoreana solo impiden tener una imagen completa de lo que en realidad está ocurriendo. Entiendo que hay muchísimo ruido en medios de comunicación y en redes sociales alrededor de todo lo que rodea a la crisis de Corea del Norte. Hay muchísimas especulaciones en un sentido y en otro, y con ello se dificulta en gran medida hacerse una idea más o menos exacta de qué es lo que está ocurriendo. Desde luego, como dato relevante, tenemos que el aumento de la presión sobre Corea del Norte en los días previos a la gira de Trump, del presidente Trump por Extremo Oriente, ha sido muy evidente. Hablaban ustedes de los bombarderos B-1. Bueno, el bombardero B-2, que sí tiene capacidad nuclear, ha estado sobrevolando las inmediaciones de Corea del Norte, con lo que ello implica en cierta medida de provocación hacia el régimen. No solamente estamos hablando del portaaviones Ronald Reagan, sino que hay 2 más. Hay 3 grupos aeronavales apostados frente a las costas de Corea. Es decir, la presión ha sido altísima. La pregunta que yo me hago es si esta presión obedece a una intención real de presionar al régimen norcoreano, o si depende de una forma de generar un aumento de la tensión para vender tecnología militar a Japón.